Hola, buen día. ¿Qué tal otra vez en el sitio Discapaciencia y Vidas? Bienvenidos de vuelta. Vamos a hablar brevemente sobre la investigación, la importancia que tiene la investigación para salir adelante en la enfermedad, en las enfermedades físicas, psíquicas. Y vamos a hablar de hablar investigativamente y pensar investigativamente. Entonces, en el caso de una enfermedad física, en mi caso fue hace décadas paraplegia, después paraparesia, pero cualquiera sea la enfermedad, investigativamente, ¿cómo es? Uno investiga qué es lo que tengo, por qué tengo lo que tengo, qué hábitos tengo, qué formas de pensamiento tengo, cómo puedo abrirme camino, qué es una enfermedad, qué es la enfermedad, qué es la salud. Son todas preguntas que tienen que hacerse para que uno pueda abrir el espectro, digamos, el marco dentro del cual se define una enfermedad, o el propio pensamiento define una enfermedad, que es un marco. Por ejemplo, la paraplegia es tal cosa, la diabetes es tal cosa, y hay un marco que define eso. Entonces, abrir ese marco, abrirse paso, y poder ver la parte más orgánica. Y la parte más orgánica es que es el permanente cambio de una enfermedad por las células que están mutando todo el tiempo, están cambiando todo el tiempo, para mal o para bien, de acuerdo a los pensamientos, la alimentación, los hábitos. Toda enfermedad es en realidad un proceso de cambio, está en proceso de cambio permanente, no es una foto estática como se vende socialmente, ¿no? En los discursos y en los saberes se vende así una enfermedad. Tenés diabetes, tenés, yo qué sé, cáncer, tenés tal cosa, dice un médico al paciente, tenés, pero no es así. El cáncer o la diabetes o la paraplegia o cualquier enfermedad es un proceso de cambio permanente para bien o para mal, de acuerdo a la respiración, la alimentación, los hábitos, los pensamientos, la indagación, también el propio karma. De esto vamos a hablar en otro momento porque es un capítulo completamente espiritual en el cual yo estoy sumergido, ¿no?, en lo espiritual, pero vamos a hablar de la parte física ahora. Entonces, la investigación la investigación en la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad que tengo? Sea diabetes, cáncer, paraplegia, cualquier cosa, arritmia. ¿Qué es? Investigar la enfermedad, leer mucho, hablar con gente que tiene también esa enfermedad, y ver, bueno, descubrir cosas, ¿no? Una enfermedad está en permanente cambio, entonces esto ya lo dijimos. No es algo estático. Uno tiene que involucrarse en la enfermedad que uno tiene, es decir, no es yo tengo una enfermedad, sino yo soy esa enfermedad. No hay una división entre la enfermedad y yo, entre el mí mismo y la enfermedad. Yo soy la enfermedad, por lo tanto no hay escape. Si yo soy esa enfermedad, voy a observarme a mí mismo y voy a descubrir qué es lo que hago, pienso o siento que pueda originar esa enfermedad. También la parte genética. La genética en realidad son los pensamientos y los sentimientos de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, tatarabuelos también, y esos pensamientos se fueron forjando en la parte material, en la parte, digamos, genética, fueron tomando forma genéticamente, porque mi pensamiento ahora, en estos momentos, no forma parte de la genética, pero si yo lo sostengo a lo largo de toda mi vida, sí, va tomando forma, va tomando cuerpo genéticamente, y luego eso se traduce en la genética que yo le voy a heredar a mis hijos.
Entonces, ¿qué es investigar? ¿Qué es tener una actitud investigativa al hablar con otra persona y al pensar? Dos personas que están, por ejemplo, un médico y un paciente que están teniendo una actitud investigativa, el médico que tiene una actitud investigativa le va a preguntar al paciente: ¿cómo se levanta usted a la mañana? ¿A qué hora? ¿Cuántas horas duerme? ¿Cómo se siente? ¿Le cuesta levantarse o no? ¿Cómo se va a dormir? ¿Qué hábitos tiene? ¿Duerme con la ventana abierta, la ventana cerrada? Los ruidos, aire acondicionado, calefacción, frazadas, sábanas, dormir abrigado, dormir sin ropa, dormir tomando pastillas para poder dormirse si uno no puede dormirse. ¿Qué come usted antes de dormirse? ¿Tiene usted compulsiones antes de dormir? ¿Se levanta a la noche? ¿Puede dormir bien? ¿Recuerda los sueños? Y durante el día, el médico que le pregunta al paciente: ¿cómo usted se baña? Cuénteme todo sin ningún tipo de tabúes, ni miedos, ni pudor. ¿Se baña rápido? ¿Se baña lentamente? ¿Cuál es la temperatura del agua? Todo eso tiene que ver con fantasías y pensamientos mágicos, vamos a llamarlo así por el momento. Aunque el pensamiento mágico es algo muy importante, pero vamos a desdeñarlo un poco y llamar pensamiento mágico, por ejemplo, el mágico olorcito que se desprende de los jabones, de los shampoos y todos estos productos químicos que la gente usa, por supuesto, para poder entrar inconscientemente en el, digamos, el placer de el olor del jabón, el olor, el sabor del dentífrico, todo eso. Pero es importante investigar todo eso, los hábitos, cuando uno se viste, la ropa que uno se pone, el caminar, si uno se puede quedar quieto o uno necesita estar en movimiento todo el tiempo, los hábitos emocionales, se permite o no se permite a uno emocionarse, se permite uno recordar a los seres queridos que ya no están más, tiene uno miedos diversos, miedos de progresar económicamente, miedos de morirse, miedos de enfermarse. Eso es la parte investigativa. Investigar quiere decir no tener miedos, no tener tabúes, meterse dentro de la enfermedad que uno tiene, que como dije antes es la enfermedad que uno es. Y y poder verse, observarse a uno mismo, descubrirse en la reacción con los demás, en vez de leer libros y poner todo el saber y el conocimiento a un costado, es decir, el médico me va a curar, el libro que voy a leer me va a decir qué es lo que tengo. Todas esas cosas en realidad es como dejar de lado el compromiso que uno establece, uno tiene que establecer con uno mismo para poder comprender por qué le pasa a uno lo que le pasa. Y como uno es el mundo también, uno comprende el mundo a partir de comprenderse a uno mismo y comprender a los demás, pero siempre en la actitud investigativa. Por ejemplo, yo sostengo que el mundo está enfermo. ¿Y cómo sé yo que el mundo está enfermo? A través de mis vínculos, a través de la observación de mí mismo me doy cuenta de que el mundo está enfermo. A través de todas las enfermedades que yo descubro que me autogenero, porque no soy capaz de parar la marcha, de detenerme y de ver claramente qué es lo que estoy haciendo, por qué hago tantas cosas en forma mecánica o automática, sin poder observar, por ejemplo, por qué le pongo los condimentos que le pongo a las comidas, o por qué reaccioné como reaccioné frente
a tales personas o en diferentes situaciones huyendo en vez de poder meditar y poder quedarme a descubrir por qué huí o por qué me escapé de ciertas situaciones sin poder descubrir cuáles fueron los detonantes o por qué reaccioné como reaccioné en situaciones donde parece que yo digo fácilmente, bueno, son mecanismos de defensa. Bueno, muy bien, son mecanismos de defensa, pero todos los seres humanos estamos así, con mecanismos de defensa. Los médicos tienen sus mecanismos de defensa, los psicólogos, los psiquiatras, los políticos tienen sus mecanismos de defensa, y si nunca se detienen a descubrir por qué, a desarmar los mecanismos de defensa, si yo como ser humano voy al psicólogo para que me diga, ok, licenciado o doctor, dígame por qué tengo los mecanismos de defensa que tengo. Por supuesto, si se establece la relación de alienación, donde el saber acerca de mí mismo siempre lo pongo en los demás y en los libros, y en la escuela y en la universidad, y nunca en la observación de mí mismo, entonces le voy a decir al psicólogo o al psiquiatra o al médico, dígame por qué tengo los mecanismos de defensa que tengo. El profesional va a decir, bueno, usted tiene los mecanismos de defensa que tiene porque sus padres que vinieron de Europa se escaparon de la guerra. Bueno, él va a decir algo que es un discurso armado y que también tiene que ver con tapar sus propios mecanismos de defensa, es decir, los mecanismos de defensa del médico, del profesional, etcétera, etcétera. Si nadie se detiene a poder observarse a sí mismo, ¿por qué yo reacciono como reacciono? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué tengo las enfermedades que tengo? ¿Cómo puedo salir adelante? ¿Cómo puedo abrirme paso? Entonces nunca voy a poder ser resiliente, nunca voy a poder abrirme paso en la vida si tengo una paraplegia, si tengo en el análisis de sangre que me hacen, tengo diabetes, o da mal o da mal algo, por ejemplo, los glóbulos blancos o los glóbulos rojos, que es un tema importantísimo. Entonces, nunca voy a ponerme a investigar si en el laboratorio me llenan de miedos, el médico me llena de miedos, urgente usted tiene que tomar tal cosa, urgente tiene que hacerse una operación porque si no se puede morir. Entonces vivimos con miedos y nunca podemos llegar a tener una actitud sin miedos de meternos en la enfermedad que tenemos, que es la enfermedad que somos, y poder descubrir por qué tengo arritmia. ¿Qué quiere decir tener arritmia? ¿Qué relación hay entre la arritmia y la respiración? ¿Respiramos mal? ¿Qué relación hay entre los pulmones y el corazón? Todo eso es algo que hay que investigar, que hay que descubrirlo. Yo en mi caso, en 1990, 1991, cuando estaba parapléjico, cuando tuve que pasar tantas cosas que no voy a contar ahora, y que la paraplegia era irreversible, y sin embargo yo salí adelante y puedo caminar y correr. Y tengo estudios de 1990 que muestran que la médula espinal estaba cortada. Entonces, ¿cómo pude hacer eso? Porque tuve una actitud investigativa y hubo un médico que me ayudó muchísimo. Voy a hablar de él en otros videos, pero mi actitud era de deseo de salir adelante, de sueños, de soñar, salir adelante, poder volver a caminar y correr. A pesar de que tengo paraparesia, puedo correr y poder sobre todo vivir lo más libre y feliz que pueda. Entonces con una actitud investigativa.
Ustedes tienen que tener una actitud investigativa, no poner el saber en libros, en escuelas, en universidades, en un video de YouTube, en algún gurú. Todas esas personas ayudan y son necesarias. Algún gurú, algún libro, algún médico. Es necesario, no hay que descartarlo. Pero nada te va a ayudar más que observarte a vos mismo, escucharte y verte a vos mismo en la reacción. Tener una actitud de no miedo, no condenación, no juzgarte y poder meterte en eso que querés resolver, sabiendo que ese tema o esa enfermedad no es una enfermedad o un tema que tenés ajeno a vos, sino que vos sos eso. Vos sos esa úlcera o ese problema endocrino o lo que sea, o arritmia o lo que sea que tenés. Sos eso, no es que lo tenés. El discurso alienante, esa división entre cuerpo y alma que ha hecho Occidente lleva a decir y lleva a pensar, tengo tal cosa, pero no es tengo, es soy. Entonces, vamos a llegar entonces como la proyección indefinida, multiplicada infinitamente de este yo tengo, que en realidad yo soy, lleva a que la humanidad se comporte de tal manera que nunca se alcanza el conocimiento pleno de que yo soy el mundo y el mundo es lo que yo soy. Yo soy el mundo, es lo que yo soy. Por eso yo sostengo el mundo está enfermo porque yo estoy enfermo. Y si yo estoy enfermo, entonces tengo que descubrir por qué estoy enfermo. Y para descubrir por qué estoy enfermo, me observo a mí mismo y observo al mundo. El mundo es yo mismo, el mundo es cualquier vínculo que yo establezca. Hablando yo con un comerciante, hablando yo con un familiar, es la misma relación que hay entre dos países que están en guerra. La relación que yo establezco con cualquier vínculo, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, es el mismo vínculo psicológico y emocional que establecen dos países que están en guerra. Vamos a volver a la resiliencia entonces y hablar de las enfermedades, que es este punto que focalizo: la paraplegia, la diabetes, cáncer o cualquier enfermedad, y poder tener una actitud de observación de uno mismo, no miedos, no juicios y no condenación. Vamos a seguir hablando de este tema más adelante. Muchísimas gracias por ver el video Discapaciencia y Vidas. Gracias, Alberto Chalupovics.